El término bestseller en inglés se refiere a la connotación que tenemos de llamar algo que ha sido de gran venta, que ha sido muy bien vendido o aceptado dentro del mercado. Hemos leído sobre muchos libros que nos han servido con diferentes propósitos. Usted lee, por ejemplo, un libro de historia para saber de historia, un libro de ciencia para saber sobre las ciencias naturales, un libro de cocina para saber cómo llevar la receta de un plato a hacerse. Pero usted se ha puesto tan solo un momento a preguntarse qué ha sido de la Biblia. ¿Usted quiere saber qué fue lo que pasó con la Biblia en el pasado, durante la Edad Media e incluso en nuestros días y a futuro? Quédese con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática titulado Los dos testigos. Recuerde también suscribirse a su canal de YouTube, AR Hope Channel, tu canal con un mensaje de esperanza. Recuerda darle un like a los videos, suscríbete si aún no estás suscrito y comparte con otras personas sobre estos videos que hemos de subir semanalmente. William Tyndale, traductor de la Biblia del lenguaje latín al inglés, se le preguntó que quién había patrocinado o quién le había ayudado con la distribución de las Biblias, a lo que él respondió que el obispo de Durham había pagado una gran cantidad de dinero para distribuir estos ejemplares de la Biblia. Sin embargo, el dinero que había pagado había servido para poder comprar aún más Biblias de las que supuestamente se habían destruido en esos momentos. La Biblia ha sido un libro que el cual ha sido perseguido, ha sido socavado, ha sido encadenado, ha sido puesto en los peores lugares, con el propósito de que la Biblia ya no tenga mayor relevancia y que incluso no se sepa de este libro. Sin embargo, apreciado amigo, te puedo decir de que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 40, al versículo 8, lo siguiente: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nota que aquí el profeta Isaías está diciendo de que aunque la flor hermosa que verdea en la mañana, la hierba que también sale en la mañana, y con el transcurrir del tiempo ambas llegan a un periodo de existencia, la Biblia ha podido permanecer. Ahora, quiero que para que podamos entender lo que el profeta Isaías ya dijo en este capítulo que les acabé de leer, Isaías 48, podamos entonces entender un episodio que sucedió no porque yo lo esté diciendo, sino porque la historia misma lo confirma. Vamos a estar hablando de uno de los capítulos que quizás puede causar un poco de confusión si no se interpreta de la forma adecuada. Pero como lo hemos estado haciendo lección tras lección, hemos hablado solamente con la palabra de Dios, que es la única que nos puede dar la seguridad de poder entender realmente qué es lo que ha pasado en la historia y cómo podemos aprender también de cada una de estas partes que la Biblia nos menciona para nuestra enseñanza. Vámonos a continuación al libro de Apocalipsis. En el capítulo 11 especialmente vamos a estar leyendo en los versículos 2 en adelante. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 2 en adelante, vamos a estar leyendo sobre un episodio, el cual podríamos decir lo que se titula Los dos testigos, y que ha sido punto de mucha contradicción y que se han dado muchas interpretaciones al respecto. Pero vamos a ver primeramente lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 12
Especialmente vamos a estar leyendo en estos versículos. Dice de la siguiente forma: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Vamos entonces a pausar aquí la lectura correspondiente. Hay algunos elementos de los cuales podemos ir tomando en progresión para poder entender. Lo primero es que se nos habla de que, si bien es cierto, una parte del templo iba a ser dejada aparte sin medir. En el versículo 1 encontramos de que un ángel mide lo que sería una parte del templo, pero dice que esta otra parte del templo no iba a ser medida, y por lo tanto que esto iba a ser dejado a los gentiles. Cuando nosotros nos vamos a lo que sería a la parte del templo, del santuario, del tabernáculo, que en el antiguo Israel era el centro de adoración, por lo menos hay 3 partes importantes, pero como no es tema de la lección, solamente lo menciono. Pero puedo decir de que esta parte que nos menciona el versículo 2 iba a ser dejada aparte, iba a ser dejada a un lado. Dice: ellos hollarán, o sea, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto podríamos parafrasear que, en otras palabras, lo que correspondía a la parte donde llegaría la verdad iba a ser pisoteado. El versículo 3 confirma de que estos 2 testigos iban a profetizar por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, hay algunos elementos importantes a destacar de estos 2 testigos. La Biblia nos indica, por ejemplo, en el versículo 4 dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Sin embargo, si nosotros, ahí te dejo la cita en Zacarías capítulo 4, el versículo 2 y 6, se nos hace referencia a estos mismos olivos y a estos candelabros, que dice que pues sigan alumbrando, ¿verdad? Estar ante el Señor de toda la tierra. Y entonces el profeta Zacarías describe de que es la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Dice que es la espada con la cual no es con poder ni con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Entonces de aquí nosotros podemos ir viendo que el elemento del olivo en la palabra de Dios es símbolo de las Sagradas Escrituras, y que el aceite que alumbra el candelabro. El candelabro era uno de los muebles que estaban dentro del santuario,
en la parte santa del santuario exclusivamente. Era uno de los muebles que daba luz dentro de esa parte. Podemos entonces ver aquí que de la misma forma, hombres consagrados a Dios predicaron sobre estas valiosas verdades, convirtiéndose en esas ramas de olivo, y de la misma forma, así como el candelabro, impartiendo esa luz a las demás personas. Ahora, no es que ahora de una forma inanimada estos testigos iban a ejercer estos grandiosos poderes que menciona el Apocalipsis. Ya vimos entonces, Zacarías nos habla de que tanto el olivo como el candelabro representan la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que da luz. En otras palabras, podemos ver que personas que entregaron sus vidas, que dieron sus vidas por predicar la palabra, son representantes de estos dos testigos. Ahora, la Biblia también nos da otro aporte. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Salmo 119, versículo 105, dice de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado, en el libro de San Juan capítulo 5, verso 39, el Señor Jesús dice: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece tener vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces podemos ya ir aquí armando en realidad qué es esos dos testigos. En tiempo del Señor Jesús, por consiguiente, por lógica, se entiende de que no existía Nuevo Testamento, pero sí podemos saber que había Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un resultado después de la muerte de Cristo, la resurrección. Cuando el Evangelio empezó a llegar a otras personas es que se da lo que es el Nuevo Testamento. Pero dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando hablamos de toda la escritura, aceptamos que es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, todos testigos que nos habla de Apocalipsis 11 para referirse entonces de forma exclusiva que la palabra de Dios iba a tener el poder del Espíritu Santo, y que también, número 2, la palabra de Dios sería una luz que guiaría a otras personas. Pero una tercera cosa que podemos ver sobre estos dos testigos es que estos dos testigos van a profetizar vestidos de silicio. Ahora, ¿qué nos representa el silicio en las escrituras? Bueno, podemos, por ejemplo, decir que en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el capítulo 18, ahí nosotros podemos ver claramente cómo el profeta Elías, ¿verdad? Él pues en este caso vivió una época, ¿verdad? En la cual fue muy pero muy difícil, y por lo tanto se le tocó vestirse de silicio, ¿verdad? Ahora también nosotros encontramos aquí de que Elías predijo a través de la profecía que por 3 años y medio no iba a llover, y por lo tanto cuando Elías ahora ora, ¿verdad? En este episodio que vemos los profetas de Baal que estaban orando a sus dioses falsos para que cayera la lluvia, y ahora Elías ora a Dios para que los cielos se abran. Y también podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 5 verso 2, cuando Moisés se acerca a Faraón para en este caso indicarle que dejara salir al pueblo de Israel, dice que a Faraón dice: ¿y quién es Dios para que yo obedezca y deje salir a este pueblo? En Éxodo 7 vemos cómo Moisés empieza, ¿verdad?, a tirar las plagas a través de esa vara que Dios le da para que puedan darse los castigos a una nación que no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí nosotros ya podemos ir viendo de que estos dos testigos dicen que hacen estas obras. En otras palabras, podemos ver aquí de que la palabra de Dios tiene poder para hacernos ese llamado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué se hace referencia tanto de Elías como de Moisés? Bueno, por muchos factores que podría mencionar, pero el más destacado que puedo indicar es que se menciona a Elías y a Moisés porque Elías es representante de los profetas, y
también podemos encontrar que Moisés es representante de la ley. Esto a mí me hace recordar a un pasaje que encontramos en las Escrituras, que quiero que me acompañen rápidamente a leerlo. Y se encuentra en Lucas capítulo 16. ¿Sí? En el Lucas 16 vamos a encontrar especialmente el versículo 31. Dice lo siguiente: pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí, ¿verdad? Para indicar de que aunque una persona supuestamente venga del más allá para decir que Dios existe, si fuese el escenario, dice, no se persuadirían, porque dice que tienen a Moisés, tienen a los profetas, ¿verdad? Para que puedan entender lo que Dios ha hecho en su palabra. Entonces, por esa razón, podemos ver aquí de que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces aquí nosotros vemos que hay referencias, incluso el Señor Jesús, rápidamente lo voy a leer en San Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Entonces note que aquí hasta el Señor Jesús afirma que la ley y los profetas. Entonces la Biblia, preciado amigo, es el libro que nos habla de la historia del amor de Dios con su pueblo a través de cada uno de los profetas y los mandatos que Dios dejó en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que la época de estos dos testigos, es decir, del Antiguo y el Nuevo Testamento que estaban siendo predicados. La semana pasada vimos la historia de algunos reformadores que fue difícil para ellos el poder predicar estas grandes verdades porque eran perseguidos, muchos le confiscaron sus propiedades, muchos fueron llevados a las cárceles, otros muertos. Pero aquí podemos ver claramente cómo Dios permite que su palabra, a pesar de la dificultad que se iba a dar, profetizarían por un periodo de 42 meses. Hay algunos versículos que nos apuntan a este periodo de tiempo. El primer versículo es Daniel 7:25, que dice: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 3 del Apocalipsis 11 dice que estos testigos profetizarían por 1260 días. Apocalipsis 12:6 también nos habla del periodo de 1260 días, igual que Apocalipsis 12, versículo 14, y Apocalipsis 13:5 nos habla de 42 meses. Cuando usted reúne todos estos versículos, llegamos a una misma conclusión. Acuérdense que ya en estudios previos estuvimos viendo que en la palabra de Dios el término de días es en profecía de tiempo de día por año, ¿verdad? Y que pues en este caso aplica estos 1260 días a 1260 años. En el cómputo judío, cuando nosotros sumamos un tiempo, el calendario indicaba que un tiempo es un periodo de un año. 360 días representan un año, y cuando hablamos de dos tiempos sería 720 días o de 720 años, y cuando hablamos de 180, la mitad de un tiempo, 110 o 180 años, lo cual entonces en este caso cuando sumamos 360 más 720 más 180, esto nos da un cómputo de 1260 días, es decir, 1260 años. Entonces aquí nosotros vemos que este periodo se cumplió a partir del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. En el año 508 el rey Clodoveo es la primera nación de Europa, en este caso de Francia, indican que se hace necesario la figura del obispo de Roma para que pueda ser el líder y liderizar a todas las demás naciones
Acuérdense que el año 476 después de Cristo, lo que eran las naciones que conformaban los 10 reinos de Roma, o Roma mejor dicho, se divide en 10, conformando 10 naciones bárbaras. Que bueno, que en este caso, cuando Constantino, en el año 303, se da el decreto de suspensión de la persecución a los cristianos, luego viene la supuesta conversión. 321 al 325 se dan ciertos cambios dentro de la religión, y luego en ese periodo es que él pasa la capital de Roma, la pasa a Constantinopla, y entonces por lo tanto ya queda un hueco, queda un vacío político en Roma. Y entonces en el año 508 que ya se empieza a gestionar esto de la figura del obispo de Roma, que finalmente en el año 538, cuando uno de los emperadores, el emperador Justiniano, entonces indica que pues sí, que la figura del obispo de Roma, el emperador, ahora pasa a ser no solamente la parte política, sino también la parte religiosa. Y por lo tanto, del año 538 al año 1798 son estos 1260 días que sufrió el pueblo de Dios, que fue fiel, la iglesia del desierto, tal como dice Apocalipsis 12, versículo 14. Allá la iglesia que estaba en lo aparte, Dios la cuida allá para que pueda seguir llevando la palabra de Dios. Y fue una época muy difícil, apreciados amigos, porque muchos perdieron su vida. Podemos mencionar la vida de los valdenses, como lo dije en lecciones pasadas, John Wycliffe, John Oz, vimos también William Tyndale, también Knox, ¿verdad? Hay muchas otras personas más que conformaron la Reforma y que les tocó vivir un periodo de silicio, un momento de tristeza, de dolor, porque muchas de las verdades que la palabra de Dios nos dice habían sido totalmente eclipsadas. Sin embargo, cuando vemos este panorama, es muy interesante ver que Apocalipsis versículo 7 dice que cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando ese periodo de silicio haya finalizado en el año 1798, nos indica de que la bestia que sube del abismo, acuérdense que el término bestia en las escrituras para referirse a un reino, un poder, iba a surgir un poder que sube del abismo. El abismo en la escritura es para referirse a donde están los demonios, ¿verdad? Y pues por lo tanto este es un reino que subiría con poder diabólico, ¿verdad? Para hacer guerra contra ellos, es decir, contra estos dos testigos, los vencerá y los matará. Y pasamos a un punto muy, pero muy importante de la lección, en el cual nos habla sobre estos dos testigos. En el año 538, como le indicaba, el Imperio Romano pagano que ahora pasa a ser cristiano, se comienza ese tiempo en el que Justiniano, el emperador romano, entrega la autoridad civil y política y religiosa al Papa Vigilio. Comienza entonces a correr los 1260 días, pero en el año 1798, el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero del año 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha es la que marca entonces el desenlace de los 1260 días. Sin embargo, la bestia que asciende del abismo hace guerra contra las escrituras, inicia nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, hecho histórico que se da en el año 1789. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que se diese esta revolución? Bueno, yo te quiero compartir en este valioso libro que se llama El conflicto de los siglos, página 282. Bueno, en esta versión es la página 282, pero si usted quiere o tiene otra versión de edición, el capítulo se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Dice lo siguiente: ¿cómo estaba en esos días Francia y que llevó a la revolución? Dice aquí: la corte estaba completamente entregada a la lujuria y el libertinaje. El pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza.
Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la Revolución ocupó el trono Luis XV, quien aún en aquellos tiempos corrompidos sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia y la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria, al Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojo de profeta para ver de antemano una inminente insurrección. Entonces noten aquí de que el pueblo, la nación como tal, estaba sumergida en un desenfreno podemos decir, de todo tipo, tanto moral, económico, y que de cierta forma esto estaba vasallando lo que era la confianza de las personas como tal. Y a esto me llama mucho la atención porque hoy en día también nosotros, aunque no tengamos una misma situación como tal, pero vemos como los gobiernos hoy en día no se preocupan por la nación como tal y se preocupan por sí mismos. En la época aquí que estamos viendo, la historia incluso lo confirma. Yo recuerdo cuando daba historia, cuando hablaban esto de los sistemas feudales, de cómo se compraban las tierras, cómo se adquirían. Y yo decía, esto es como muy perezoso aprenderme toda esta información, pero vale la pena que haya estudiado todo esto porque esto al final me confirma lo que la palabra de Dios dice y este libro que se llama Conflicto de los Siglos, que dicho de paso de aquí donde se están tomando las lecciones que estamos dando semanalmente y que nos llama entonces a reflexionar cómo vivían estas personas y que llevó a la revolución de ese entonces, en el año 1789. Ya las personas estaban cansadas de cómo se estaba llevando la administración de la nación como tal. Roma había incluso perseguido a los reformadores y habían influenciado sobre los franceses para que odiasen los reformadores. Pero algo interesante que llama de esto es que luego Roma iba a cosechar lo que ellos mismos habían sembrado. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7 de que no pensemos que podemos burlar a Dios, porque lo que sembramos eso es lo que cosechamos. Roma había suprimido las escrituras eran prohibidas leerla y solamente era lo que Roma decía que había que creer. Francia entonces ahora se revela y no quieren saber nada de las escrituras, no quieren saber nada sobre Dios, y esto lleva a un punto que nos indica aquí la lección. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar al cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, Apocalipsis 11:8. Vemos entonces que Egipto tiene una cultura politeísta en el que adoran muchos dioses, y por otro lado la parte de Sodoma, que pues sabemos según Génesis 19 y también el libro de Ezequiel capítulo 16, cómo vivía Sodoma. Era un pueblo indolente, entregado a la depravación, a la inmoralidad. Entonces estas fueron características que se le aplican a Francia como vivía en ese momento. Al desechar la palabra de Dios, al descartar que Dios es el ser soberano al cual hay que adorar, al desechar las normas de moral, las normas de ética, por ellos ahora implementar un nuevo gobierno, podemos entonces ver los grandes desastres que causa el apartarse de Dios. Hay una parte en la Biblia que quiero compartir con ustedes rápidamente. Es un proverbio que en realidad nos hace ver las consecuencias de andar en nuestros propios caminos. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Es decir,
Cuando usted parece que usted está andando correctamente y que usted piensa que es de esa manera, todo esto le lleva a la muerte. Vemos los resultados nefastos de lo que fue dejar a un lado la palabra de Dios. Miren, sigue diciendo este libro, Conflicto de los Siglos, nos sigue diciendo en la página 273. Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos, tanto mujeres como hombres, cantaron y bailaron al aceptar el manifiesto. Durante la revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. Entonces vemos aquí claramente cómo el decir yo no quiero nada con Dios, como dice el Salmo 73, verso 11, cómo sabemos si hay Dios, acaso hay conocimiento en el Altísimo. Y también como dice el Salmo 13, 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vemos cómo la historia se ha ido repitiendo de forma paulatina, y quizás hoy en día nosotros no tengamos el mismo escenario, pero lo que sí es muy cierto, apreciado amigo, es que cuando usted deja que otra cosa gobierne su vida o que otra cosa tome la guía de lo que usted debe hacer, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros empezamos a construir un mundo a nuestro antojo y con la forma de nuestro razonar, con lo que mi corazón me dice, es muy lamentable porque estamos dejando a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. Entonces, por lo tanto, Dios nos habla en su palabra que hay que temerle, pero no en el sentido de tener miedo, sino al contrario, de tener una reverencia hacia lo que Dios ha dicho. Cuando usted permite que Dios entre en su corazón, que Dios transforme su vida, van a verse resultados no de teorías, sino de una experiencia real que usted tiene con Dios. Cuando la palabra de Dios permanece en su vida, preciado amigo, el cambio se hace notorio. Dios puede obrar grandes cosas en nuestras vidas cuando Dios obra a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a diario en su palabra y nosotros debemos permitir que Dios sea el único que dirija nuestra existencia. Sigue diciendo entonces la lección de que en el 26 de noviembre de 1723 se hace este decreto emitido en París en el que se abole la religión, pero luego dice la profecía en el versículo 9 del capítulo 11, dice: gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí vemos que esto se cumple el 26 de noviembre de 1793, cuando se abole toda religión, no hay Dios, vivamos como nos da la gana. E incluso aquí es donde se introduce también el término de la guillotina, del término una realidad, que este era un lugar donde se ponían las personas que se le cortaban la cabeza. Esta era una de las penas máximas que había en ese tiempo. Ahí se hacía justicia, supuesta justicia con todos. Esto hay miles de referencias en la historia. Esto no lo estoy diciendo por invención mía, sino que la historia lo confirma. Mucha sangre corrió por Francia. Ahora vemos que se sale de control la situación. Francia, cuando había sido uno de los primeros países en perseguir a los cristianos, ahora se voltea en contra, ¿verdad? De todo tipo de religión. Muchos obispos incluso fueron obligados a renunciar y decir que lo que habían enseñado era una mentira, y ahora daban en este caso lugar a la razón. Era muy terrible las consecuencias que se estaban cosechando en estos momentos por haber ellos apartado su mirada de Dios. Pero dice el versículo 10: los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros,
porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Verso 11, pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y esto se cumple en la fecha que leeré, que fue el 17 de junio de 1797, 3 años y medio después, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Entonces vemos aquí algunos factores. Primero vemos que el apartarse de Dios nos lleva al egoísmo, nos lleva a ser injustos, nos lleva incluso a no tener misericordia sobre los demás. Otra segunda cosa que podemos decir es que cuando no permitimos que Dios esté en nuestras vidas, empezamos a construir caminos que nos parecen derechos, que nos parecen que son correctos, sin embargo esto nos lleva a la muerte. Tercera cosa que podemos decir es que cuando nos apartamos de Dios, empezamos entonces no solamente a decir que Dios no existe, sino que incluso fundamentamos nuestras ideas en nuestro razonar humano. Sin embargo, el único fundamento seguro es la palabra de Dios. Y el otro punto que podemos decir es que a pesar de que se hizo guerra a la Biblia en ese momento, la verdad de Dios va a triunfar siempre. Dios no nos ha dejado a la deriva al respecto, al contrario, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la solución, nos ha dado la salida. Dice entonces el Salmo, quiero que me acompañen, en el Salmo 119, versículo 89. Salmo capítulo 119, el versículo 89 nos dice lo siguiente: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿No nos parece asombroso de que sea lo que sea, apreciado amigo? Tú podrás decir, ay, pero es que no me dicen que por qué creo en la Biblia, que por qué sigo creyendo en esto. A veces incluso he llegado a cuestionar mi fe, pero no, apreciados oyentes. Usted debe tener esa seguridad plena en lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando usted se pone a revisar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que vendrá, se dará cuenta, y de lo que sucedió en el pasado se dará cuenta, que este es el único libro en el cual nosotros podemos tener seguridad. Yo quiero compartir rápidamente algo que escuché en esta semana en redes sociales, que dice que en Estados Unidos ya está saliendo, no una ley como tal, pero sí se está considerando, porque ahorita mismo está en análisis, una ley que va a prohibir la circulación del Nuevo Testamento. ¿Y esto qué te hace ver, apreciado oyente? Que el Señor Jesús está pronto a venir. A lo que sucedió allá en Francia localmente, pronto va a venir a nivel mundial. Nosotros tenemos que estar alertas, apreciado amigo. Si usted no se pone, como quien dice, las pilas y no empieza a dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, a estar conectado con Dios, créanme de que vendrán momentos muy difíciles. ¿Será que tendrás la misma valentía que estos hombres de Dios tuvieron? Les tocó profetizar en momentos muy difíciles, decir estas cosas en tiempos difíciles. Hoy nosotros también tenemos la oportunidad, preciados amigos, de poder decirle a Dios, aquí está mi vida, te la entrego tal como es. Yo quiero ser una nueva criatura en tu nombre. No todo parecía ser derrumbado, pues dice que al final de estos 3 días y medio se iban a levantar. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, estuvo por 3 años y medio, su mismo pueblo le rechazó, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Juan capítulo 1 versículos 18 y 19. Y dice que lo mataron, lo crucificaron. El Señor Jesús no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, como dice Apocalipsis 11, pero los que representaban a Jesucristo fueron los que murieron. Así que de la misma forma es como si el Señor Jesús hubiese sido crucificado. Pero lo que sí es cierto, que después de su muerte Él resucita. De la misma forma, la palabra de Dios resucita. Aunque estos hombres no estén vivos, pero dice que muchos otros continuaron la misión que Dios les había encomendado. Este mismo libro, El conflicto de los siglos, nos dice en la siguiente página que te voy a compartir.
En la página 289 dice, bueno, parte de la página 289 dice, durante los 50 años que precedieron a 1792 se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el evangelio en los países paganos, pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras del prejuicio y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Entonces note aquí, apreciado amigo que me oye, de que aunque incluso Voltaire dijo en cierta ocasión que él estaba ya cansado de escuchar que el cristianismo estaba fundamentado sobre 12 hombres que habían revolucionado el mundo, dice que aunque en el momento de él habían 10.000 ejemplares de la Biblia, posteriormente a su muerte 100.000 más, donde estaban 10.000, ahora 100.000 más eran las que eran publicadas y se han seguido reproduciendo en gran cantidad. Voltaire dijo que un solo hombre bastaría para destruir la religión del cristianismo, pero vemos que esto no fue de esta manera, porque al contrario, más y más y más ha sido el incremento de la palabra de Dios. Amigo que me oyes, Dios muy pronto ha de venir, y aunque esta situación que fue de manera local se dio en el siglo XVII, hoy no tenemos que esperar para que suceda una revolución nacional para decir es verdad que lo que Dios nos dice. Quiero finalizar en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18 dice, vamos a leer versículo 17, 18 y 19 dice, de Apocalipsis 11, diciendo, te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Muy pronto, apreciado amigo, Dios ha de venir a esta tierra. Dios ha de cumplir su palabra. Dios pronto ha de venir. Esto yo lo creo ahora más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque las señales del fin del mundo se están cumpliendo. Si usted no se percata de esto, pues empiece a hacerlo, porque Dios pronto ha de venir. Muy pronto Dios ha de juzgar a todos. Y lo que sí es cierto, como dice el verso 19, el arca del testimonio se vio en el templo allá en el cielo. Los mandamientos de Dios están vigentes todavía, incluyendo el cuarto mandamiento del día sábado, está vigente. No es el domingo como te lo han hecho ver, es el día sábado. Entonces, apreciado amigo, usted, si no ha tomado la decisión, hágalo ahora, porque muy pronto el Señor Jesús ha de venir. Dios nos llama a nosotros a ponernos cuenta con Él. ¿Quiere usted ponerse en las manos de Dios? Permitir que Dios haga esa transformación en su vida, que la palabra de Dios no solamente usted la lea, sino que la atesore en su corazón y la pueda compartir con otros. Acompáñenme a tener una palabra de oración. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias por la oportunidad que nos ha permitido de poder entender su palabra, de comprender estos hermosos mensajes. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a guardar
estas hermosas enseñanzas en tu corazón, ponerlas en práctica y compartirlas con otras personas, Señor. Manténnos siempre firmes en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo, por haber participado conmigo del repaso de esta lección. Nos estaremos viendo prontamente. Que Dios te bendiga, es mi mayor anhelo y deseo. Que Dios te guarde. Bendiciones.